distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Ahí lo dice, en la palabra de Dios lo dice. ¿Quiénes eran los que iban a profanar ese día? A romper el portillo, a hacer un hueco. Dice, los sacerdotes. ¿Y de qué manera lo iban a hacer? Vamos a permitir que la palabra de Dios lo conteste. Evangelio de San Mateo, el capítulo 15. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, vamos a leer el verso 3 y vamos a leer el verso 9. Miren lo que dice. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que la tradición iba a tomar el lugar de los mandamientos de Dios, iba a ser reemplazado la tradición al mandamiento de Dios. Y el verso 9 dice, en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Qué me dicen? Esto es claro. Ahora miren, yo tengo conmigo acá una hojita y no sé si leer primero el contenido de esta hojita o ver un poco de historia. Yo sé que la gran mayoría de ustedes se hará la pregunta, si el sábado es el verdadero día de reposo ordenado por Dios, que hay que santificarlo para Él, ordenado en la creación del mundo, reafirmado cuando Dios dio las tablas de piedra y confirmado de nuevo por el día que se va a guardar en la tierra nueva en la eternidad. Yo sé que la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿y por qué entonces la gran mayoría del cristianismo dedica el domingo como el día santificado para Dios? Bueno, en buena manera la razón que yo escucho es porque ese fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por esa razón debiera dedicarse ese día a Dios. Ahora escuchen esto. Si nosotros dejamos a un lado los aspectos religiosos de las creencias de las iglesias, la dejamos a un lado. Y si nosotros fuéramos netamente, exclusivamente, a consultar a los historiadores de la iglesia cristiana primitiva, nosotros veríamos que ellos nos dirían cómo fue realmente que empezó a santificarse el día del domingo. Yo tengo conmigo una hojita popular católica número 10 que fue repartida con la licencia de la iglesia, con la venia de la iglesia, el 15 de agosto de 1922 en San Salvador. Y miren lo que dice. Esto está escrito por la Iglesia Católica y está aprobado, o sea que tiene la venia de la Iglesia. Miren lo que dice. Los protestantes guardan el domingo y no el sábado. Ahora bien, eso es contrario a la Biblia, pues en el Antiguo Testamento consta que hay que santificar el sábado. Y por el Nuevo Testamento sabemos que los apóstoles guardaban fielmente el sábado. Mas en ninguna parte de la Biblia leemos que haya sido abrogado este precepto. Luego, los protestantes se ven obligados a guardar el sábado o a reconocer la autoridad de la Iglesia romana que trasladó la guarda del sábado al domingo. Esto lo dice la Iglesia Católica. Mis amigos, haciendo un poco de historia, en los primeros siglos de la era cristiana había varios grupos. Estaban los emperadores romanos, estaban los judíos, estaban los cristianos, estaban los paganos.
El interés de los emperadores romanos era mantener unido a todos sus dominios, controlarlos. Los emperadores romanos no tenían tanto interés en las creencias religiosas de cada uno de esos grupos. Lo que querían era, mis amigos, era controlar a la gente. Ahora escuchen esto. Por un lado, los judíos guardaban el sábado. Grupos de cristianos también dedicaban el sábado a Dios. Estaban los paganos que dedicaban el domingo a su Dios, a la diosa Mitra, al dios Sol. Por eso ustedes toman la palabra Sunday, día del sol. En 1915 se hizo un tremendo descubrimiento arqueológico debajo de la ciudad de Roma. Se encontró un templo de la diosa Mitra con acuños de monedas, donde aparecen allí bien clarito, hablándose de cómo el día del domingo era un día dedicado a la diosa Sol, diosa Mitra. Ahora miren, en forma paralela, en los primeros siglos, se iba guardando en forma simultánea el sábado y el domingo, después de la resurrección de Cristo. Ahora, el sábado se guardaba como un día religioso. El domingo se guardaba como un día de fiesta. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba prevaleciendo lo que es más fácil y lo más ligero. Y eso es lo que pasa hoy día. Aquella, a ver, ¿cómo puedo decir? Aquella creencia que permite al miembro vivir como él quiere, mis amigos, pues está bien. O sea, que espera que la religión se adapte al individuo y no al individuo a la religión que se enseña. Ahora, el tiempo fue pasando y llega el 7 de marzo del año 321 el famoso decreto de Constantino, donde ya se considera que es el primer decreto de índole civil, donde allí empieza a introducir allí el domingo como un día dedicado al venerable dios Sol. Pero cuando se hizo el cambio en forma oficial desde el punto de vista religioso del sábado al domingo, ¿en qué fecha o en qué ocasión se lo hizo? Porque de acuerdo a esta hojita que yo he leído, dice que la Iglesia Católica hizo el cambio del sábado por el domingo. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, yo tengo acá un pequeño material conmigo que quiero compartirlo con ustedes. El sacerdote Geirman tiene un catecismo, y entonces en este catecismo yo quiero proceder a leerles algo de lo que dice aquí, preguntas y respuestas, y de paso quiero decirle que este sacerdote Pedro Geirman tuvo la bendición apostólica del Papa Pío X, obispo de Roma, cuando preparó este catecismo para la conversión de los creyentes en 1942. En la página número 50 de este catecismo reza de la siguiente manera. Pregunta: ¿cuál es el día de descanso? Respuesta: el sábado es el día de descanso. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica Romana en el Concilio de la Odisea 333 de Jesucristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Admiten haber hecho el cambio? Por supuesto que lo admiten, claro que lo admiten. Ahora, yo sé que algunos se estará preguntando, y si lo admiten que han hecho el cambio, ¿por qué dicen que lo han hecho? Pues también hay una respuesta para eso. ¿Saben de qué manera lo admiten? Nosotros tenemos la autoridad dada por Dios para hacerlo. Así lo admiten. No olvidemos dos versículos que nosotros vimos.
Ay de aquel que añade algo a lo que Dios dio, y ay de aquel que quita algo de lo que Dios dio. Yo respeto a los individuos, respeto a todo el mundo, y cada uno tiene derecho de creer lo que mejor le parezca. Pero mis amigos, el que quita o añade algo de lo que Dios ha dado, está tomando al Dios eterno y está diciendo, esto sirve y esto no sirve. Así que eso no creo que deba hacérselo. Ahora mire, hay 3 versículos en la palabra de Dios que yo creo que nosotros debiéramos leerlos. Vamos a ir ahora inmediatamente al libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Vamos a leer del verso 1 al 3. Y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Mis amigos, yo les digo una cosa, los vientos en el campo profético representan luchas, guerras, batallas, destrucción, muerte. Y ahí aparece un ángel volando en el medio del cielo, quien detiene, dice, deteneos. Cuando los ángeles alguna vez sueltan un poco esas riendas que controlan, enseguida vemos por algún lado una revolución, por algún lado una matanza, una guerra que comienza por algo. Yo doy gracias a Dios todavía que dentro de la maldad que existe en la tierra, el Señor refrena el espíritu de los hombres. Pero aquí este ángel tiene algo diferente. Este ángel aparece diciendo, deteneos, no hagáis daño a la tierra ni a los que moran en ella, hasta que señalemos. Este ángel viene con el sello del Dios vivo. Y dice, hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Ustedes saben que toda señal o sello tiene 3 características. Y acá mi buena secretaria, mi esposa, me ha preparado allí, en una forma muy sencillita, un pequeño cartel, y les quiero decir una cosa, que esto no es una propaganda del Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? Ni del Partido Demócrata. Pero, por ejemplo, aquí aparece en este escudo, que no es el escudo del presidente de los Estados Unidos, es algo imaginario, aparecen las 3 características que debe reunir un sello o una señal. El nombre, George Bush, el nombre, la autoridad, presidente, el dominio, Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están las 3 características de todo sello o señal: nombre, autoridad y dominio. ¿Cuántos de ustedes saben andar a caballo, mis amigos? A ver, ¿cuántos saben andar? Hay unos cuantos. ¿Cuántos se han caído alguna vez del caballo? Bueno, veo que no mienten, dice la verdad. Bueno, muy bien. Como yo me crié en el campo, en los desiertos, mi padre me regaló cierto día un caballito, un petizo. Ay, yo le enseñé tantas travesuras, todo lo malo que él, yo le enseñaba todo lo malo, y yo le di una cosa, pero era inteligente. Por ejemplo, cuando hacía mucho, ahora me acuerdo, cuando hacía a la tarde, era mucho sol, no me dejaban a mí salir de casa, me encerraban en una habitación, y yo me escapaba, pero me sacaban la llave y no podía salir. Pero cuántas veces yo abría una ventana y me iba sobre esa ventana y silbaba mi petizo, que venía corriendo al lado de la ventana y se me ponía al lado para que yo pudiera largarme encima de él. Y ahí nos íbamos nosotros. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Porque cierto día mi padre hizo algo que a mí no me gustó con mi petizo, con mi caballito. Se trajeron en cierta ocasión todos los caballos allí juntos.